Que tengan un muy bonito día. Un abrazo para todos ustedes. Siempre es un gusto poder compartir mis reflexiones y estar platicando en esta dinámica académica. Muchas gracias. Presento a ustedes teoría del conocimiento y el impacto en nuestra práctica docente en tiempos de la inteligencia artificial generativa. Reflexiones. Esta plática está dentro del área formación de profesores, dentro de la temática práctica reflexiva. Día a día, un nuevo dispositivo sale a la luz, convirtiéndose en un nuevo estímulo cognitivo y vestimenta del ciudadano del siglo XXI. En nosotros, cada dispositivo es un medio y mediación para promover la adquisición de conocimientos formales e informales, lo que también provoca otro tipo de unidimensionalidad, basada ahora en un etos tecnosocial que moldea nuestras interacciones y percepciones. Y donde la teoría del conocimiento, a pesar del auge de la inteligencia artificial generativa, sigue firme en la búsqueda de insumos de sus tres grandes cuestiones. La posibilidad de conocer, la naturaleza del conocimiento y los medios para obtener conocimiento. La filosofía analítica, en especial la del lenguaje, se ha hecho cómplice de esta unidimensionalidad. ¿Y qué somos nosotros los docentes sino actores de un lenguaje? Marcuse en 1964 sugiere redefinir, replantear y resignificar las necesidades del ser humano. Es decir, eliminar las supuestas necesidades impuestas por la sociedad unidimensional y así propiciar un cambio significativo. Tarea más que utópica, o más bien, mejoro mi discurso, tarea más que multifactorialmente compleja desde la banca que la estoy viendo y viviendo. ¿Y qué si estas necesidades impuestas por nuestra sociedad unidimensional del siglo XXI, en su tercera década ya, les llena de satisfacciones a esta sociedad? Es más, etnometodológicamente hablando, ¿qué tal si les está mostrando caminos para aprender a aprender? ¿Podríamos identificar esta ruta de aprendizaje? ¿Qué tal si se han estado presentando singularidades que servirían de modelos para cambios en los hechos y los agentes educativos o escenarios curriculares? Y se me ocurre que no hemos sido capaces de identificar estas singularidades que, como marcadores en un discurso, señalan a estas necesidades impuestas por nuestra sociedad unidimensional del siglo XXI. ¿Y por qué no las hemos podido identificar? ¿Será una cuestión generacional o social, o multicultural o intercultural? La inteligencia artificial generativa, con su capacidad de crear contenido original, texto, imágenes, música, código, lo que quieran, a partir de datos existentes, nos presenta un desafío sin precedentes para la teoría del conocimiento. Si bien la tecnología siempre ha influido en la forma en que accedemos, procesamos y creamos conocimiento, la inteligencia artificial generativa plantea interrogantes aún más profundas sobre la naturaleza misma del conocimiento y el rol del ser humano en su construcción. Esta nueva herramienta no solo acelera exponencialmente la producción y disponibilidad de información, lo que a su vez nos obliga a cuestionar la validez y la fiabilidad de las fuentes, sino que también difumina las líneas entre la creación humana y la creación artificial. Esto nos lleva a reflexionar sobre la autoría y la originalidad. ¿Quién es el autor de una obra creada por inteligencia artificial generativa? ¿Qué significa originalidad en este contexto? La creatividad y la imaginación. ¿Puede una máquina ser verdaderamente creativa? ¿O simplemente imita y recombina patrones existentes? ¿Cómo impacta la inteligencia artificial generativa en el desarrollo de la creatividad humana?
los sesgos y la ética. Los modelos de inteligencia artificial generativa se entrenan con datos, y estos datos pueden contener sesgos que se reflejen en el contenido generado. ¿Cómo podemos identificar y mitigar estos sesgos? ¿Qué implicaciones éticas tiene el uso de la inteligencia artificial generativa en la educación y en otros ámbitos? El rol del docente. En este nuevo panorama, el rol del docente se transforma. El profesor deja de ser la principal fuente de información. Desde hace mucho que lo creo. Y se convierte en una guía que ayuda a los estudiantes a navegar la avalancha de datos, a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y a discernir entre la información válida y la desinformación. Verdaderamente complejo. La inteligencia artificial generativa no es solo una herramienta, sino un catalizador para la reflexión epistemológica. Nos obliga a repensar la forma en que conocemos, la forma en que aprendemos y la forma en que enseñamos. Al incorporarla en la práctica docente, no solo estamos utilizando una tecnología innovadora, sino que también estamos creando una oportunidad única para explorar las grandes preguntas de la teoría del conocimiento en un contexto real y relevante para los estudiantes del siglo XXI. Objetivo. El objetivo principal de esta exposición es compartir un análisis reflexivo, resultado de una investigación documental orientada a una revisión sistemática del estado del conocimiento en la práctica social del docente en la segunda década del siglo XXI, con la influencia de la inteligencia artificial generativa. Perspectiva metodológica empleada. Se aplicó la generalidad del método revisión narrativa, basada en las directrices de Xiao y Watson, centradas en recopilar información relevante que proporcione tanto contexto como solidez al argumento general de los autores. En este método, el proceso de extracción de datos no es del todo estandarizado ni sistemático, y la síntesis de estos datos, obtenida de todos los estudios revisados y delimitados muy concretamente, es generalmente una yuxtaposición narrativa de evidencias. Este tipo de revisiones son comunes en la literatura de planificación. Su topología de revisión narrativa es una presentación persuasiva de la literatura para apoyar las conclusiones generales sobre la conveniencia del desarrollo compacto de estudios que tengan como fin la planificación o el diseño de modelos de intervención e instruccionales. En este caso particular. Discusión de resultados preliminares. A manera breve se encontró, y puede señalarse que una práctica continua de reflexión a nuestra vida como educadores nos obliga a llegar a un nuevo punto de partida, una y otra vez, a provocar una autoliberación, porque ese eje gestor de cambio en nuestra praxis invariablemente se verá acompañada de una unidimensionalidad, de una dialéctica negativa, de una verticalidad, la cual es inevitable. Esto es uno de los mayores impactos y apoyo a los estudiantes en términos de lo que al docente se nos demanda socialmente aplicar al respecto de la teoría del conocimiento. Este proceso de autoliberación en el contexto actual se ve inevitablemente afectado por la irrupción de la inteligencia artificial generativa, que introduce una nueva dimensión, casi una unidimensionalidad a la dialéctica de la praxis docente. Si bien la tecnología en general y la inteligencia artificial generativa en particular pueden ser vistas como herramientas que promueven la verticalidad del conocimiento, de experto a estudiante, también es cierto que su potencial disruptivo genera nuevas oportunidades para el aprendizaje y la enseñanza. La inteligencia artificial generativa en particular nos obliga a repensar la forma en que abordamos la construcción del conocimiento en el aula, virtual, digital o presencial. Algunos puntos clave a considerar en esta discusión son: el impacto de la inteligencia artificial generativa en las tres grandes preguntas de la teoría del conocimiento.
¿Cómo afecta la inteligencia artificial generativa a nuestra comprensión de lo que podemos conocer? La naturaleza del conocimiento y los medios para obtenerlo. Debemos reflexionar cómo la inteligencia artificial generativa transforma la forma en que accedemos a la información, la evaluamos y la utilizamos para construir nuestro propio conocimiento. Otro punto clave, la inteligencia artificial generativa como catalizador de la reflexión. La IA Gen no solo es un objeto de estudio para la teoría del conocimiento, sino también una herramienta que puede utilizarse para promover la reflexión en el aula. Al plantear preguntas sobre la ética, la creatividad, la autoría y los sesgos de la inteligencia artificial generativa, podemos estimular el pensamiento crítico de los estudiantes y ayudarles a desarrollar una comprensión más profunda del conocimiento. Otro punto, la unidimensionalidad y la necesidad de un enfoque holístico. Es importante ser conscientes del potencial de la inteligencia artificial generativa para generar una visión unidimensional del conocimiento, centrada en lo tecnológico. Como educadores, debemos contrarrestar esta tendencia promoviendo un enfoque holístico que integre diversas perspectivas y formas de conocimiento, incluyendo las humanísticas, las artísticas y las científicas. Otro punto clave, el rol del docente en la era de la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa, IA Gen, no reemplaza al docente, sino que transforma su rol. Lo altera, lo interrumpe, ¿no? También. El profesor se convierte en un mediador, un guía que acompaña a los estudiantes en su proceso de aprendizaje en un mundo cada vez más complejo y mediatizado por la tecnología. Lo confunde también. Debemos desarrollar nuevas habilidades y estrategias para integrar la inteligencia artificial generativa en el aula de forma efectiva y ética. La IA Gen presenta tanto desafíos como oportunidades para la educación. Eso es innegable. Y es algo que se dice y se dice. Al abordar estos desafíos con una actitud reflexiva y crítica, visionaria incluso, podemos aprovechar el potencial de la inteligencia artificial generativa para transformar la forma, redimensionar la forma en que enseñamos y aprendemos, incluso nosotros los docentes, y para preparar a nuestros estudiantes para todos esos retos, todas esas singularidades del siglo XXI. Con lo anterior, en el sentido y dirección hacia una innovación y su contribución a mejorar los procesos de enseñanza y el aprendizaje de cualquier disciplina, se observa de la siguiente manera. En ese sentido, hacia una innovación y su contribución, seremos capaces de plantear posibles soluciones alternativas, caminos, causalidades, o explicar teorías que expliquen comportamientos o sean referente para los nuevos cambios de comportamiento que se originen, tanto en nosotros como en los demás. La educación es un caldo de cultivo a ese respecto. Primer esbozo. A continuación, ahorita presento el primer esbozo de esta revisión narrativa. La teoría del conocimiento es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen, los límites y las condiciones del conocimiento humano. El conocimiento es una relación entre un sujeto que conoce y un objeto que es conocido, mediante el cual el sujeto se apropia o capta el objeto a través de una representación mental. El conocimiento implica una actividad cognitiva que puede ser analizada desde diferentes perspectivas teóricas, como el conductismo, el conectivismo, el cognitivismo, el socioconstructivismo, el enfoque natural, la teoría de la acomodación y la hipótesis universal.
El impacto de la teoría del conocimiento en la práctica docente desde nuestra experiencia es evidente. Interviene la forma en que los profesores conciben el proceso de enseñanza-aprendizaje, el papel del estudiante, el papel de los agentes educativos, los contenidos curriculares, las estrategias didácticas, los recursos tecnológicos y la evaluación, tan importante y a veces dejada a un lado. En las áreas de docencia de una lengua extranjera, programación de computadoras y tecnologías educativas, dentro del marco de reflexiones que aquí presento, la teoría del conocimiento en tiempos de la inteligencia artificial generativa tiene implicaciones específicas que se pueden resumir en los siguientes puntos. Docencia de una lengua extranjera. La docencia de una lengua extranjera requiere de una concepción comunicativa e intercultural del lenguaje, que reconozca la diversidad lingüística y cultural del mundo y que promueva el desarrollo de competencias comunicativas integrales en los estudiantes. La teoría del conocimiento aporta elementos para comprender cómo los estudiantes adquieren y usan una segunda lengua en diferentes contextos y situaciones, así como para diseñar actividades que favorezcan la interacción, la negociación de significados, la reflexión metalingüística y la autonomía. La inteligencia artificial generativa se presenta como una aliada poderosa en este proceso. Imaginemos un aula de español como lengua extranjera. Los docentes utilizan una herramienta de inteligencia artificial generativa para crear historias personalizadas para cada estudiante, basadas en sus intereses y nivel de aprendizaje. Los estudiantes pueden interactuar con la historia, modificarla, crear diferentes finales e incluso generar diálogos con los personajes. La inteligencia artificial generativa proporciona retroalimentación instantánea sobre la gramática, el vocabulario y la pronunciación, mientras que el profesor se enfoca en aspectos más complejos de la comunicación intercultural y la expresión oral. Escribir código. Programar. Es una disciplina a la que también se le llama la lógica del siglo XXI. Escribir código es una actividad creativa y lógica que implica el uso de lenguajes de programación para resolver problemas mediante algoritmos e instrucciones. La teoría del conocimiento contribuye a entender cómo los alumnos aprenden a pensar computacionalmente, es decir, a abstraer, modelar, analizar, sintetizar y evaluar información mediante procesos algorítmicos. Cosa que también innegablemente nos lo podemos llevar al trabajo en una segunda lengua extranjera. Además, la programación, escribir código, ayuda a diseñar ambientes de aprendizaje que estimulen el pensamiento crítico, el razonamiento lógico-matemático, la creatividad y la colaboración. Veamos a un grupo de estudiantes de primaria, secundaria, prepa o incluso nivel superior que están aprendiendo a programar videojuegos. En lugar de escribir cada línea de código desde cero, utilizan una herramienta de inteligencia artificial generativa que les va a permitir describir en lenguaje natural lo que quiere que haga el juego. La inteligencia artificial generativa va a traducir estas instrucciones en código funcional, permitiendo a los estudiantes concentrarse en el diseño, la narrativa y la lógica del juego, en lugar de en la sintaxis compleja del código. El docente va a guiar a los estudiantes en el proceso, les va a ayudar a refinar sus ideas, a comprender los conceptos de programación subyacentes y a solucionar problemas que se vayan presentando en cada etapa. Ahora para las tecnologías educativas. Las tecnologías educativas son un conjunto de recursos materiales y humanos que posibilitan y potencializan los procesos educativos. La teoría del conocimiento proporciona bases para evaluar el impacto de las tecnologías educativas en la docencia, el aprendizaje de los estudiantes, la evaluación, así como para seleccionar y utilizar las más adecuadas según el marco curricular
los objetivos pedagógicos, los aprendizajes esperados, las características de la aprobación estudiantil de los docentes y las condiciones del contexto. Como podemos apreciar, la teoría del conocimiento tiene una gran relevancia para la práctica docente en estas áreas que acabo de describir, ya que permite comprender y diagnosticar con una mayor objetividad o capacidad crítica el fenómeno del aprendizaje y, por ende, orientar la acción educativa sociopedagógicamente de manera más eficaz y constructiva. Y no me estoy refiriendo a lo constructivista, no a lo constructivista, no me refiero a lo constructivista. Me refiero por constructivo al sentido que va en dirección, en conjunto, de una integralidad de construcción, reflexión, creencias en la propia práctica, orientación y dinámicas contextuales. A eso me refiero por constructivo. Nos queda, a nosotros docentes, desarrollar ese ojo clínico en la extracción de las dinámicas sociales que demandan nuevos comportamientos en nosotros mismos, en nuestros estudiantes, dinámicas sociales que observen de otras interacciones transculturales. Esto fue el primer esbozo. Vamos al segundo esbozo. En un segundo esbozo de la revisión narrativa encontramos la posibilidad de conocer, la naturaleza del conocimiento y los medios para obtener el conocimiento. La teoría del conocimiento también plantea una serie de desafíos y cuestionamientos que requieren de una reflexión crítica y constante por parte de los docentes, de documentar constantemente las respuestas que como categorías de análisis ven la luz en un escenario determinado o fenómeno. Estos cuestionamientos que por espacio y tiempo dejaremos sobre la mesa son los siguientes. La posibilidad de conocer. ¿Qué podemos conocer y qué no podemos conocer? ¿Qué criterios o evidencias tenemos para afirmar que algo es verdadero o falso? ¿Qué factores influyen en nuestra percepción y comprensión de la realidad? ¿Qué papel juegan las emociones, los valores, las creencias y las ideologías en el conocimiento? ¿Qué límites éticos y legales debemos respetar al generar y difundir el conocimiento? La naturaleza del conocimiento. La naturaleza del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué tipos o formas de conocimiento existen? ¿Qué características o propiedades tiene el conocimiento? ¿Cómo se estructura, organiza y presenta el conocimiento? ¿Cómo se relacionan entre sí los diferentes campos o disciplinas del conocimiento? ¿Qué diferencias o similitudes hay entre el conocimiento científico, el conocimiento artístico, el conocimiento cotidiano, el conocimiento tradicional, el conocimiento intuitivo, el conocimiento intercultural, el conocimiento transcultural, el conocimiento de la experiencia? Los medios para obtener el conocimiento. ¿Cómo se produce, se adquiere, se transmite y se aplica el conocimiento? ¿Qué métodos, técnicas o herramientas se utilizan para generar y validar el conocimiento? ¿Qué fuentes, recursos o medios se emplean para acceder y compartir el conocimiento? ¿Qué habilidades, competencias o actitudes se requieren para aprender y enseñar el conocimiento? ¿Qué problemas, dificultades o retos se presentan en el proceso de enseñanza y el aprendizaje del conocimiento? Todos estos cuestionamientos para entender la complejidad y la dinamicidad del conocimiento humano, así como para asumir estos conocimientos, Estos cuestionamientos son fundamentales para entender la complejidad y la dinamicidad del conocimiento humano, así como para asumir una actitud crítica, reflexiva y responsable ante el mismo. Además, estas cuestiones son especialmente relevantes en estos momentos,
debido a los cambios tan profundos sociales, culturales, económicos y tecnológicos que estamos viviendo y que trastocan un hecho y etos educativo. La teoría del conocimiento sigue siendo un faro en este camino. Permitiría a los educadores guiar a sus estudiantes hacia la adquisición de conocimientos en un mundo cada vez más tecnocratizado, digital e inestable. La educación como motor de la innovación es fundamental para favorecer cambios sociales en su conjunto. Me refería hace un momento al etos tecnosocial. Al etos. Gracias. Pero vamos de regreso ahora. Dime, ¿qué función juega el etos tecnosocial en la teoría del conocimiento y el impacto en nuestra práctica docente? El etos tecnosocial juega un papel fundamental en la relación entre la teoría del conocimiento y su impacto en la práctica docente en la era digital. Este concepto se refiere a la influencia de la tecnología y la sociedad en la forma en que percibimos, adquirimos y compartimos conocimiento. A partir de la información proporcionada en esta revisión sistemática de la literatura, podemos entender su función de la manera siguiente. 1. Nueva dimensión del estímulo cognitivo. El constante surgimiento de nuevos dispositivos tecnológicos representa una dimensión de estímulo cognitivo para las generaciones contemporáneas. ¿Por qué digo generaciones contemporáneas? Porque yo estoy aquí y soy generación X, nacido en 1965. También estoy aquí, baby boomer, quienes son baby boomers todavía. Entonces somos generaciones contemporáneas, integradas, a veces desarticuladas. Estos dispositivos no solo son herramientas, sino también estímulos para la adquisición de conocimientos. La interacción con tecnología se convierte en una parte esencial de la experiencia de aprendizaje, así como en la modificación de los roles del docente en su propia concepción de la enseñanza. 2. Mediación para la adquisición del conocimiento. Los dispositivos tecnológicos actúan como mediaciones en el proceso de adquisición de conocimiento, tanto formal como informal. Esto implica que los docentes deben considerar cómo utilizar estas herramientas de manera efectiva, funcional, en su práctica educativa, reconociendo que la tecnología no solo proporciona información, sino que también influye en la forma en que los estudiantes interpretan, asimilan conocimiento y se comportan. 3. Generación de unidimensionalidad. La interacción constante con la tecnología puede generar una forma de unidimensionalidad en la que las perspectivas y experiencias se centran en el entorno digital. Esto puede tener implicaciones tanto positivas como negativas en la adquisición de conocimiento. Por un lado, la tecnología amplía el acceso a la información diversa, pero por otro, también puede limitar la experiencia humana a través de una pantalla, a caer en una mecanización sin sentido, sin reflexión. 4. Búsqueda de respuestas a las grandes cuestiones de la teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento que se enfoca en la posibilidad de conocer la naturaleza del conocimiento y los medios para obtenerlo sigue siendo relevante en este contexto. El etos tecnosocial plantea nuevas preguntas sobre cómo la tecnología afecta estas cuestiones fundamentales. ¿Cómo influye la tecnología en la posibilidad de conocer? ¿Qué impacto tiene la naturaleza del conocimiento? ¿Qué medios tecnológicos son los más efectivos para obtener conocimiento? En resumen, el etos tecnosocial es una fuerza poderosa que influye en la forma en que abordamos la teoría del conocimiento en la práctica docente actual. Los educadores debemos ser conscientes de cómo la tecnología y la sociedad moldean la adquisición y el entendimiento del conocimiento y cómo pueden aprovechar estas influencias de manera efectiva para enriquecer la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes, para redimensionar la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes. Esto es educativo. En particular, en el contexto de la teoría del conocimiento y su impacto en la práctica docente, este concepto
El concepto de etos educativo se refiere a la base ética y moral que sustenta la práctica educativa, incluyendo los valores, creencias y principios que guían a los docentes y a las instituciones educativas en su labor de enseñar y formar a los estudiantes. En el contexto proporcionado, el etos educativo se relaciona con la reflexión crítica y constante que los docentes deben llevar a cabo en relación con la teoría del conocimiento y todos los cuestionamientos que he venido planteando a lo largo de esta exposición. El etos educativo se enfoca en la importancia de desarrollar una actitud crítica, reflexiva y responsable ante el conocimiento. Esto implica no solo transmitir información y habilidades, sino también fomentar el pensamiento crítico, la curiosidad y la inquietud por el aprendizaje continuo, el aprendizaje para la vida, la autonomía, la autogestión, la autorregulación del aprendizaje. Además, significa tener en cuenta las diferentes formas de conocimiento, como el conocimiento científico, y como tradicional, intuitivo, y cómo se relacionan entre sí. Esto implica que los docentes deben considerar los límites éticos y legales al generar y compartir conocimiento, así como la influencia de las emociones, valores, creencias e ideologías en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. También debemos estar atentos a promover una actitud de tolerancia, de paz. También se consideran las habilidades, competencias y actitudes necesarias para aprender y enseñar el conocimiento, así como los problemas y dificultades o retos que se presentan en nuestra praxis, en ese proceso. Consideraciones casi finales. En resumen, la teoría del conocimiento sigue siendo un marco relevante para la práctica docente en diversas áreas, desde la enseñanza de lenguas extranjeras hasta la programación de computadoras y tecnologías educativas. A medida que la tecnología continúa transformando la educación, los educadores deben utilizar esta teoría como una guía para reflexionar sobre cómo se adquiere el conocimiento en la era digital con la presencia de la inteligencia artificial generativa y cómo se pueden aprovechar las herramientas tecnológicas para redimensionar todas nuestras experiencias en una práctica educativa, en un hecho educativo constante, en una comunicación educativa. La combinación de la tradición filosófica y las tendencias tecnológicas crea un espacio fértil para la innovación y el desarrollo en la práctica docente mexicana. Tenemos un contexto muy propio, muy particular. Es crucial reflexionar sobre cómo podemos integrar la inteligencia artificial generativa de manera responsable y efectiva en la práctica docente. Uno, la inteligencia artificial generativa como herramienta, no como reemplazo. El rol del profesor evoluciona, se convierte en un mentor. Dos, el desarrollo de habilidades esenciales. ¿Cuáles son esas habilidades esenciales en estos momentos del siglo XXI? ¿No? En la era de la inteligencia artificial generativa es fundamental que los estudiantes desarrollen habilidades como el pensamiento crítico, el pensamiento sistemático, la resolución de problemas, el pensamiento algorítmico, la creatividad y la colaboración. Estas habilidades les van a permitir navegar en un mundo en constante cambio, disruptivo, complejo, cuestionado y aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología. 3, la ética y la responsabilidad. Aquí la inteligencia artificial generativa plantea importantes
cuestiones éticas que nunca acabarán. Sin embargo, es vital promover un uso responsable, en donde se respete la privacidad, la seguridad y la equidad. Un futuro de colaboración. Por último, el futuro de la educación no se trata de humanos versus la inteligencia artificial generativa, sino de humanos con la inteligencia artificial generativa. La clave está en encontrar el equilibrio adecuado entre la tecnología y el factor humano para crear un ecosistema de aprendizaje que beneficie a todos. Muchas gracias. Estas son algunas de las referencias de lo que se presentó en este documento, en esta reflexión. Estoy a sus órdenes para seguir platicando. Un abrazo.